Vimos cómo Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y en ese mismo contexto vamos a seguir. Vean en Romanos capítulo 9. Empezamos en el 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios por haber aborrecido a Esaú? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Estas palabras están sacadas de Éxodo 33. Se las dijo Dios a Moisés en el contexto del becerro de oro. Dios estaba bien enojado, los quería matar a todos. Pero Moisés intercedió y perdonó a algunos, pero muchos tuvieron que morir. Este atributo de la misericordia de Dios, Moisés antes de aquello no lo entendía. Y aquí Dios le está diciendo, todos merecen la muerte por lo del becerro de oro, pero voy a tener misericordia de algunos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios amó a Jacob y no a Esaú. Dios amó a Moisés y no a Faraón. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué Dios dice que somos culpables si Él nos endurece? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si su voluntad es endurecernos, entonces no somos culpables de endurecernos. Dice el 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, o sea, eso es lo que somos, vasos frágiles, al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Faraón diría esto? ¿Por qué vi tantos milagros y no me ablandé? ¿Por qué no me convertí? Le diría Faraón a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste así de necio? Dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Jacob y Esaú eran de la misma masa pecadora. Dios ve a la raza humana como una masa pecadora. De esa masa pecadora amó a Jacob y no a Esaú. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto lo vimos hace 8 días. Dios quiere mostrar su ira. A Dios no le da vergüenza mostrar su ira. Dios quería mostrar su misericordia y quería mostrar el otro lado de la moneda. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Estos vasos de misericordia, receptores, recipientes de misericordia, son los escogidos, como Jacob. Dios tuvo misericordia de Jacob, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y en el mismo contexto, pasen al capítulo 11, sigue hablando del mismo tema. Romanos 11, 22. Aquí está hablando en los versículos anteriores de cómo Dios amó a los israelitas y no a las demás naciones. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron cuando lo del becerro de oro y que cayeron a través de la historia. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, para contigo que eres judío.
pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, Dios no tiene favoritos, no tiene consentidos. Si tú pecas, tú serás cortado. ¿Será una injusticia si Dios te corta? No lo es de ninguna manera. Entonces, en este versículo 22 habla de la bondad y severidad. Dios fue bondadoso con Jacob. Dios fue severo con Esaú. Dios, háblanos a través de tu palabra. Pon tu temor en cada uno de los que estamos aquí, para santificación y para salvación. Que tu Espíritu Santo nos muestre más de tu carácter santo, para que tengamos temor y ese temor nos conduzca a apartarnos de todo pecado y a refugiarnos en Cristo. Hazlo, Padre, porque por nosotros mismos no podemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios mostró su ira en el pasado, se los mostró a los antediluvianos, pero todos los días Dios muestra su ira. Todos los días Dios muestra su bondad. Dios muestra su bondad a través de su gracia común. Dios bendice a hombres y a mujeres que le aborrecen. El sol sale para los buenos y para los malos. Pero muestra su ira de muchas formas: terremotos, tsunamis, deslaves, inundaciones, y a través del COVID también, a través de juicios terribles que afectan a todo el mundo. Manifiesta es la ira de Dios del cielo, dice Pablo en Romanos 1. Es manifiesta ahora y es manifiesta siempre. No solamente es manifiesta su bondad, sino también su ira. Romanos 9 es todo un tratado de la soberanía de Dios. Este tema de la soberanía de Dios lo hemos visto muchas veces. Ahí en Romanos 9 ya vimos que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que ellos hicieran bien y mal. En otras palabras, Dios no tomó en cuenta sus obras para eso, porque si las hubiera tomado en cuenta, Dios hubiera aborrecido a ambos. Y eso lo hizo también como soberano que es. Dios hace lo que hace, manifiesta su ira y nunca comete injusticias. Dios no es como nosotros. Si nosotros matamos a una persona, pues estamos cometiendo una injusticia. Es un crimen, tenemos que pagar por eso. Pero Dios le quita la vida diariamente a personas y Él no es un asesino. Él no comete ninguna injusticia. Véanlo, por ejemplo, en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Vean desde el 22. Primer libro de Samuel 2:22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, él no estaba al tanto de lo que sus hijos hacían, sino que otra gente iba y le platicaban: mira tus hijos, así, así. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero vean lo que dice ahora. Pero ellos, los hijos de Elí, no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En la versión 60, en la versión antigua lo dice de otra manera todavía más enfática, dice: porque Jehová los quería matar. ¿No escucharon las advertencias de su papá? Porque Dios los quería matar. ¿Será posible que Dios quiera matar a una persona y que no pueda hacerlo? Más adelante pueden ustedes ver que ellos murieron, los dos hijos de Elí.
nosotros somos culpables de asesinato no solamente si matamos, también si lo planeamos. Si ustedes en su mente están deseando la muerte de alguien, ustedes son asesinos. Pero Dios lo planea y lo hace y Él no es un asesino. Dios le quita la vida a los hombres a través de muchas formas, a través de muchos medios, y Él no comete ninguna injusticia. Cada vez que muere una persona, sea quien sea, y sea en las circunstancias que sean, es Dios el que lo hace. No les quepa la menor duda. Es Dios el que le quita la vida a las personas. Manifestó su bondad al crearlas, al darles padres a esas personas, y manifiesta su severidad al quitarles su vida, de alguna manera, aún hasta los niños pequeños, porque los afectados van a ser sus padres. Vuelvan a Romanos 9. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quiénes son estos vasos de ira? Vasos quiere decir recipientes o receptores. ¿Quiénes son? Los no escogidos como Esaú. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Y luego dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los escogidos? Como Jacob. Entonces, el mismo Dios de ira es el mismo Dios de amor, de bondad, de paciencia. Un atributo no contradice a los otros. Y ahí se ve la soberanía de Dios, porque vean, Dios tiene derecho de hacer con lo suyo lo que quiera. Todo le pertenece a Él. Él nos dio la vida, Él nos la quita. Use los medios que use. Los mártires que morían en la Edad Media, ¿quiénes los mataban? Pues los, ¿cómo se llaman? Los malvados aquellos. Pero a fin de cuentas, quien les quitaba la vida era Dios. Quien le quitaba la vida a los mártires era Dios mismo. ¿Quién le quitó la vida a Cristo? Pues sí, usó Dios a Pilatos y a los fariseos. Pero quien le quitó la vida a Cristo fue Dios mismo. ¿Cometió Dios una injusticia al quitarle la vida a Cristo? Dios tiene derecho de hacer lo que quiera con lo que es de su propiedad. Pero vean, no tiene derecho nada más en teoría, sino que ejerce ese derecho. Porque ustedes pueden tener derecho de algo sin hacer uso de ese derecho. Pero Él tiene derecho y lo ejerce, lo usa. Recuerdo haberles dicho de un pastor que lo corrieron de su iglesia porque dio una serie de estudios acerca de la soberanía de Dios. No soportaron la doctrina y le dieron las gracias y ya lo echaron fuera. Entonces encontró un amigo unos días después y le platicó, ¿no?, que lo habían corrido de su iglesia. Dice, bueno, dice, ¿por qué te corrieron? Dice, pues por predicar la soberanía de Dios. Y dice, bueno, dice, ¿cuál fue el problema? Y le dice este pastor, dice, si tú hicieras un mundo, si tú crearas un mundo y lo llenaras de habitantes, ¿tú lo gobernarías o permitirías que otro lo gobernara? Dice, no, pues yo lo gobernaría. Dice, pues eso no les gustó a ellos, dice. No les gustó. Ellos quieren gobernar su mundo. Eso es lo que quieren hacer los demócratas en Estados Unidos. ¿Saben qué dijo Joe Biden hace 2 días? Dice, si permitimos que esté 8 años en la Casa Blanca Donald Trump, dice, va a formar un carácter de esta nación, dice, que ya no va a tener reversa, ya no va a tener remedio. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Ya en 4 años quiso influir en este país para hacerlo cristiano. Si le damos otros 4 años, va a hacer que Estados Unidos sea cristiano. En otras palabras, con estas palabras dan a entender que el asunto no es que no quieren a Donald Trump, es que no quieren a Dios. No quieren que Estados Unidos sea un país cristiano. No estoy diciendo que Donald Trump sea cristiano. Donald Trump es católico. ¿Sí? Pero de todas maneras él simpatiza con el cristianismo. O sea, no tiene tanta maldad como otros. Pero eso no les gusta. Estas personas son apóstatas. Conocieron la verdad. Estados Unidos está lleno de personas que conocieron el evangelio verdadero. En México no. Ustedes se topan con 100 personas en la calle. De esas 100, 1 conocerá el evangelio verdadero.
En Estados Unidos la mayoría lo conoce. Son personas que saben lo que es el cristianismo y no quieren saber nada del cristianismo. Es lo que le dijeron a Cristo. No queremos que este reine sobre nosotros. Estas personas no quieren que Estados Unidos sea un país cristiano. En el mundo hay aproximadamente 50,000 misioneros gringos diseminados. ¿Cómo odia el diablo eso? ¿Cómo ha de odiar el diablo al hermano Tomás? Si Biden toma la presidencia, ya dijo que una de las primeras cosas que hará será poner a las iglesias en su lugar, darle su merecido. Por culpa de él perdimos las pasadas elecciones. Por culpa de las iglesias. Les van a poner restricciones a las iglesias, muchas, si no aceptan a los homosexuales, a las lesbianas. Y esos 50,000 misioneros que están en el mundo, ¿qué va a ser de ellos? Si ya no pueden recibir dinero o si les recortan, van a tener que regresar. Eso es lo que el diablo quiere. Pero detrás de estos apóstatas está Dios. Dice el hermano Tomás que esta pandemia ha logrado algo así como pequeños avivamientos en muchas iglesias en Estados Unidos. Muchos creyentes se han santificado y muchas personas han buscado a Dios de todo corazón por culpa de esta pandemia. Entonces, es Dios el que les está hablando a través de la pandemia. Nabucodonosor era el rey más poderoso de su tiempo y cuando volvió en sí, dijo, no hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué haces. Él era el soberano y nadie podía detener su mano, pero Dios se la detuvo. Y dice, no, el soberano es Él. El soberano no soy yo. ¿Quién puede detener la mano de Dios? Nadie. Los demócratas pueden detener la mano de Trump, pero la mano de Dios nadie la puede detener. Y esas palabras las dijo Nabucodonosor porque Dios les dio una lección. Será necesario que Dios nos dé una lección para que reconozcamos que Él es nuestro dueño, que Él nos hizo y que puede hacer con nosotros lo que quiera. Un cristiano verdadero tiene que llegar a ese punto. Señor, tú eres mi dueño. Tú puedes hacer conmigo lo que quieras, en cualquier situación. Puedes darme lo que quieras, puedes negarme lo que quieras. Una persona que no cree en la soberanía de Dios, no cree en Dios. Así de sencillo. Hay hombres que son afligidos, de muchas maneras, por el COVID incluso, pero en lugar de doblegarse, en lugar de humillarse, se endurecen, como Faraón que vio tantos milagros y se fue endureciendo. Cada milagro que veía, ese milagro le iba endureciendo más y más y más. Hay personas que son afligidas y dicen, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? ¿Por qué otros están sanos y yo estoy enfermo? En lugar de ablandarse, se endurecen. Vean Mateo 13. Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Quiénes son estos? Los que escuchan el evangelio y les gusta, se compran la Biblia y empiezan a venir a los cultos. Les gusta, supuestamente. Dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y qué pasa? Se aleja. Son personas que supuestamente quieren ser cristianas, que quieren dejar la vida de antes, que quieren ser diferentes, que quieren cambiar, pero de repente les vienen problemas y dicen, no, ahora que estoy leyendo la Biblia, estoy viniendo al culto, me vienen los problemas, no, pues mejor vuelvo atrás. Pues antes cuando yo no leía la Biblia, ni quería ser cristiano, no tenía problemas, mejor los tengo ahora, mejor ahí nos vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas no quieren que Dios sea soberano.
Ellos quieren tener el control de sus vidas. Dice, yo estoy dispuesto a creer en Dios si me bendice, si me da, si tengo lo necesario. Pero si Dios me quita las cosas, no me hablen de ese Dios. Estos que votaron por Trump son partidarios amantes del DACA. ¿Saben ustedes lo que es el DACA? Es algo que inventó Obama para ayudar a todas las madres solteras, a todas las mujeres indocumentadas, les dio servicio médico, pero Trump está en contra de eso, quiere quitar eso. ¿Saben ustedes que hay un montón de mujeres que tienen un hijo con un hombre y luego con otro y luego con otro, y el gobierno les da dinero por cada hijo que tienen? ¿Para qué me caso? Pues tengo 3 hijos, el gobierno me mantiene y mantiene a mis hijos, pues yo soy feliz. Eso es lo que les importa. Eso es lo que quieren. Son personas que dicen, si Dios existe, no debe de permitir que yo sufra. Si estoy buscando un cambio, si quiero ser una mejor persona, ¿por qué tengo que sufrir? Si Dios existe de veras, dicen estas personas, no debería de permitir que yo sufra. Y si permite que yo sufra, no quiero saber nada de ese Dios soberano. En una ocasión, ¿se acuerdan que yo les comentaba, que también comentó el hermano Tomás en alguna predicación, que hubo misioneros gringos que se iban a África y que tenían poco tiempo de estar en África cuando de repente, ¡zas!, violaban a sus mujeres? ¿Qué pensarían esos pobres misioneros? Dejé mi patria, dejé mi trabajo para venir a evangelizar a los africanos y ahora me violan a mi esposa. ¡Qué tremendo! ¿Qué pensarían? ¿Así me pagas, Dios? Yo vengo a buscar la salvación de mis semejantes y tú permites que violen a mi esposa. Hubo misioneros que les fue peor, que se los comían los caníbales. Se los hacían cachitos y se los comían en caldo. No, hombre. Y me acuerdo haberles contado de un pastor que estaba predicando en la escuela dominical temprano y de repente entra un muchacho corriendo y le dice algo al pastor en el oído. Pastor, acaban de atropellar a su hijo. Sale y ya estaba muriéndose su hijo. Señor, si estoy predicando, ¿por qué me quitas a mi hijo? Dios hace lo que hace y nunca nos da explicaciones. Si este misionero le dijo a Dios, Señor, explícame por qué permitiste que violaran a mi esposa, Dios no le dijo nada. A Job se le murieron 10 hijos. Perdió su salud, sus animales y su esposa. Job pudo decir, Dios, yo no merezco esto. Ni Job pudo decir eso. Todos merecemos el infierno. Y cuando nosotros entendemos eso, que Dios es soberano y que es nuestro dueño y que puede hacer con nosotros lo que quiera, podemos soportarlo todo. Los orgullosos no pueden soportar nada. Es más, Job mismo dice en una parte, búsquenlo en su concordancia, donde dice, Dios no da cuenta de sus razones. Dios no nos explica por qué hace lo que hace. Pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle cuentas a Dios? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Así dice un texto, nadie. Si Él toma la decisión de hacer algo, Él la va a hacer y nadie puede oponerse a eso. También recuerdo haberles contado de un judío que se llamaba Elie Wiesel. Fue un sobreviviente del Holocausto. Supuestamente él creía en Dios antes del Holocausto, pero al ver eso, que tantos murieron, hombres, mujeres, ancianos, niños, a manos de los nazis, escribió ese libro que se llamó Yo ya no creo en Dios. ¿Cómo voy a creer en un Dios que permite que mueran tantos inocentes? Pero ese judío ni creía antes del Holocausto, ni menos después. Nosotros somos responsables delante de Dios, pero Él no es responsable delante de nosotros. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de Dios. ¿Quién podría estar? Si Dios no es soberano, entonces ¿quién? ¿El diablo? ¿La naturaleza? ¿El hombre? No. Él es el único soberano. Y todo lo que ocurre en este mundo ocurre porque Él lo decretó. Si Dios tuviera que rendirnos cuentas en nosotros, nosotros estaríamos por encima de Él.
Ustedes tienen un niño de 3 años, les desobedece y agarran la varita mágica y le dan su nalgada. Y luego llora el niño y te dice, papá, quiero que me expliques algo. Hay niños muy inteligentes que ya a los 3, 4 años ya exigen explicaciones. Papá, quiero que me expliques, ¿por qué me pegas tú a mí? Si tú me pegas a mí, ¿yo también puedo pegarte a ti? No, hijo, no puedes. Pues yo quiero que me expliques por qué. ¿Cómo pueden ustedes explicarle que no? No tienen que darle explicación, hijo, discúlpame. Pero mientras yo sea tu papá y tú vivas aquí, aquí seré yo el que quien da las órdenes. Ni modo. ¿Cómo le vamos a pedir cuentas a Dios? Esta doctrina de la soberanía de Dios es un misterio para millones de personas. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Para hacer lo que hace, Dios tiene sus motivos. Dios tiene sus razones. Dios nunca hace nada al aventón, a ver qué sale. Pero sus motivos están en Él. Lo que sabemos, lo que dice la palabra es que Él lo hace todo para su gloria. No la hace para la nuestra. Y una parte esencial de su gloria es precisamente esta, su soberanía. Si ustedes le quitan a Dios su soberanía, ¿qué queda? Un títere. No queda nada. O Dios es Dios, o estamos a merced del destino, a merced de la casualidad, a merced de la madre naturaleza. Una persona que cierra su mente y que no quiere creer en esta doctrina de la soberanía de Dios, no puede llegar a conocer a Dios. No puede tener pleno conocimiento de Dios. Dios es soberano y por lo mismo condena la idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Acuérdense, amar a algo o a alguien por encima de las cosas, de las personas, de los objetos. Si ustedes aman algo o a alguien más que a Dios, eso es idolatría. ¿Y saben qué cosa es la idolatría? Es un insulto a Dios, una ofensa. Hay personas que están dispuestas a aceptar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Les da un hijo, les da una pareja y están bien contentos. Y si Dios te quita a tu hijo y te quita a tu pareja, ¿qué vas a hacer? Si hay aquí una persona que tuvo una pareja un día y ahora ya no la tiene, Dios se la dio y Dios se la quitó. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. No fue la casualidad. Ustedes buscarán culpables. No, que fue él, no, que fui yo, no, que fueron. No. Fue Dios el que te quitó tu pareja. Se te murió un hijo, Dios te lo quitó. Y no busques culpables. Si Dios no fuera soberano, estaríamos en graves problemas. Satanás no quiso sujetarse a la soberanía de Dios y se metió en problemas. Y no solamente no quiso sujetarse, sino que trató de que Adán y Eva tampoco se sujetaran. Les dijo, ustedes pueden ser independientes, ustedes pueden vivir como ustedes quieran, ¿por qué tienen que obedecerlo? Ustedes no serán libres hasta que se independicen de Dios. Y se la creyeron, y hasta la fecha sigue diciendo el diablo lo mismo. Y los hombres anhelan eso, quieren ser libres. Eso es lo que quieren los demócratas. Ya están hasta aquí de los 10 mandamientos, no quieren saber de la Biblia en Estados Unidos. ¿Cuántos habrá en Estados Unidos que creen en esa mentira del diablo? Yo me imagino que en Estados Unidos hay muchísimos más ateos que cristianos, muchísimos más. Pero también me atrevo a pensar que esos que son ateos son los que tienen más dinero. Yo creo que los millonarios que son cristianos en Estados Unidos van a ser muy pocos. Entonces el dinero pues, es el que controla las cosas. Los apóstatas quieren vivir a su manera. No quieren restricciones, no quieren prohibiciones. Quieren vivir como a ellos les plazca. Pero creen que no van a sufrir las consecuencias. Si ustedes quieren vivir a su manera, sin tomar en cuenta a Dios, ustedes van a sufrir las consecuencias. No les quepa ninguna duda. Y hay muchos que para evitar sufrir las consecuencias de sus actos, ¿saben qué hacen? Son bien listos, se meten en una religión.
Dicen, si yo busco a Dios, si yo leo la Biblia, Dios se encargará de cuidarme, de protegerme, me va a bendecir, me va a dar una pareja y todo va a salir bien. O sea, son personas que quieren usar la religión o que quieren usar a Dios para su propio beneficio. Pero vean, tienen la religión, pero no buscan a Dios, no quieren sujetarse. Ellos quieren un Dios que se sujete a ellos. No, Dios nunca se va a sujetar a nosotros, nunca. Son personas que les hicieron creer que ya son salvas porque se bautizaron. Y su pastor se los enseñó. Entonces creen que al bautizarse tienen un seguro contra el infierno. Creen que todo va a terminar bien porque ya se bautizaron. La soberanía de Dios no cabe en las religiones falsas, no cabe en las sectas. Y hay algunos que no solamente no hablan al predicar de la soberanía de Dios, sino que se oponen fuertemente a ella. Dicen algunos que esta doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina peligrosa. Sí lo es, pero para ellos, porque no les conviene. Le tienen miedo a esa doctrina. Pero a un cristiano verdadero le encanta esta doctrina. Cuando ustedes están contentos por lo que Dios les manda, es cuando ustedes conocen la verdadera felicidad. Cuando ustedes están contentos por su situación, por su condición, por su problema, es cuando ustedes conocen lo que es la verdadera felicidad. La felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad no depende del dinero, no depende de la pareja, no depende del trabajo, no depende de la salud. La felicidad depende de una buena relación con Dios. Si tú estás en paz con Dios, que ruede el mundo. Pero esta doctrina es odiada por muchos porque exige obediencia y sumisión. ¿Por qué mataron los judíos a Cristo? Porque no querían que Él reinara sobre ellos. Así se lo dijeron. No queremos que este reine sobre nosotros. Por eso lo mataron. Me decía Carlos hace rato, he tenido problemas con pasajeros del Uber porque les quiero poner gel antibacterial en sus manos antes de subirse al carro. Dice, algunos hasta me han ofendido. Y dice, ¿por qué me ofenden? Dice, si yo quiero su bien. ¿Por qué te enojas si te echan gel? Pues dale gracias que te están echando gel, no te lo cobran. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque les quería hacer un bien. Por eso lo mataron. Cristo, ya estaba escrito, el Mesías, tenía que ser el rey de Israel. Pero desde un principio trataron de matarlo. Y cuando ya estaban por conseguirlo, ¿se acuerdan? Decían, no, los reyes tienen que usar un cetro, una corona. Como cetro le pusieron una caña y como corona una corona de espinas. Se burlaron de él, lo vistieron como un payaso. Él quería su bien y se burlaron de él al vestirlo de esa manera. Pilato dio una orden de que se escribiera arriba de la cruz un letrero que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Vieron el letrero de los judíos y no les gustó. Dice, no escribas eso. Lo que debes escribir es, este dijo, yo soy el rey de los judíos. Y dice Pilato, lo que ha escrito, escrito. ¿Qué es lo que escribió? Este es el rey. Pero no lo quisieron reconocer como tal. Por eso lo mataron. Veamos brevemente 2-3 ejemplos acerca de la soberanía de Dios. Se ve esta doctrina en el hecho de que es el dador de la ley. En México hay una asamblea legislativa. ¿Qué es lo que se supone que hace una asamblea legislativa? Legisla, establece leyes. Pero muchas veces los legisladores establecen leyes injustas. Pero Dios nunca estableció una ley injusta. Todas las leyes de Dios buscan el bien de los hombres. La ley de Jehová es perfecta, tan perfecta que convierte el alma. No es la predicación la que convierte el alma, es la palabra que penetra y hace que el llamamiento sea eficaz. Es el Espíritu Santo obrando. Las iglesias cristianas no legislamos. ¿Qué es lo que hacemos las iglesias cristianas? Administramos estas leyes. Esto es lo que Dios dice. Esto yo no lo inventé. Si a ti no te gusta lo que dice aquí, pues que yo qué puedo hacer. Eso es lo que dice Dios.
en su palabra. Solamente administramos las leyes. ¿Qué es lo que refleja la ley de Dios? Que Dios es santo, que Dios es justo, que con Él no se juega, que Él es un Dios de ira, que Él es un Dios severo, y eso no niega que Dios sea bondadoso. Dios es tan estricto con su ley que violar un mandamiento nos hace culpables de violarlos todos. Dice Ray Comfort en uno de sus tratados: ¿cuántas mentiras tiene que decir una persona para ser vista como una persona mentirosa? Una. ¿Nunca has mentido? No. Sí. ¿Cuántos adulterios tiene que cometer una persona para ser un adúltero? Con uno. No tienes que cometer muchos. ¿Cuántos mandamientos de la ley debo violar para ser culpable de violar la ley? Con uno. Dicen algunos: es bueno, a mí me gusta mucho. El Dios es bondadoso. Sí, Dios es bueno. Pero ellos creen, no entienden ese atributo divino, y dicen que como Dios es bueno, no, Dios tiene que perdonarme. Para eso está Él, para perdonar. No, estás equivocado. Sí, está para perdonar si te arrepientes, pero si te arrepientes ahora. ¿Quieres arrepentir? Los cristianos estamos en el cielo, felices. Un montón de pecadores ahí a querer participar de la fiesta. No, no, Señor, por favor. Tantos años luchando contra esos malvados y ahora quieres traerlos acá otra vez al cielo. No, no, ya no. Si Dios permitiera que los pecadores fueran al cielo, ya no sería bueno. Ya no sería bueno. Dios es bueno, pero Él no puede perdonar a los que se arrepienten, no puede. Otra cosa, lo vemos también en el hecho de que Dios frustra a los que no se sujetan a su ley. Él conocía la ley, como buen judío que era. Saúl quería matar a David. David también conocía la ley. ¿Cuánto tiempo anduvo Saúl tratando de matar a David, persiguiéndolo? ¿Cuánto tiempo? La Biblia no lo dice, pero fueron años que anduvo detrás de él. Pero ven, Dios estaba con David, pero no con Saúl. Saúl tenía 3,000 soldados de élite buscando a David y no lo entregó en sus manos. Y cuando lo tuvieron enfrente, no lo mataron. Quedaron con las manos atadas, no lo mataron. Eso es lo que querían. ¿Por qué no lo mataron si lo tuvieron ahí? Es que Dios no lo permitió, porque Dios amaba a David, pero no a Saúl. El hombre rico de la parábola tenía planes buenos. Dice: ya no me caben mis granos, voy a traer unos graneros grandes para guardar todos mis granos. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él creía ser muy listo, pero Dios le dijo: eres un necio. Dios frustra a los que no dependen del soberano. Hermanos, acuérdense de que tienen que orar por el predicador. Dios obra a través de la predicación, pero la predicación sin oración no funciona. No dejen de orar por la predicación y por el predicador, porque si Dios no obra, las personas no se salvan. Tenemos que depender del soberano. Otra cosa que lo vemos es en que Dios establece los límites de la vida de todos los hombres. Algunos de aquí se han contagiado del COVID, pero yo los veo muy sonrientes. Pero muchos se contagiaron y murieron. Si algunos se contagiaron y están muy sonrientes, es porque Dios así lo quiere. A otra cosa, por muchas previsiones, precauciones, etcétera, pudiéramos morir del COVID con cubrebocas y con litros de gel. Mi esposa tiene unos primos que le tenían pavor al COVID y se encerraron, no querían salir a la calle y mandaban todo, lo pedían por teléfono y se los llevaban. Y así estuvieron abril y mayo y junio y no se contagiaban. Pero un día uno de ellos salió a la calle a tirar la basura y se contagió. Nomás por juntarse ahí con el que tira la basura. Bueno, eso es lo que dijeron ellos.
Y ya después lo encerraron en un cuarto y le metían la comida por abajo de la puerta. ¿Por qué nosotros no estamos así? Por la misericordia de Dios. Una persona muere exactamente cuando Dios quiere. Cuando un hombre llega al colmo de sus pecados, ahí llega su fin. Y eso, acuérdense, puede llegar en la edad madura o en una edad mediana o en la juventud o en la niñez. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Hay hombres que pecan y no quieren restricciones. Se ofenden si les dicen que usen cubrebocas. ¿Por qué? Porque quieren ser independientes y no quieren que alguien les señale un error. Por eso se enojan. Si nosotros hemos pecado y Dios no nos ha castigado, eso no significa que Dios no nos vaya a castigar. Con Dios no se juega. Otra cosa, las desgracias, las cosas repentinas, los accidentes, están también en su mano soberana. Él hace vivir, Él hace morir. Yo hiero y yo curo, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Por muchas precauciones que tomes, por muy precavido que seas con lo que comes, te vas a morir. Si por nosotros fuera, pues no nos gustaría enfermarnos nunca. Si tuviéramos que tomar la decisión nosotros, pues no nos gustaría morirnos, pero nos vamos a morir. Dicen en Alcohólicos Anónimos, quise ser rico, pero fui pobre. Quise tener hijos sanos, los tuve enfermos. Quise ser guapo, pero soy feo. ¿Qué hago? Eso lo decidió Dios, eso no lo decidí yo. Además, Dios está por encima de reyes y de gobernantes. Dios está por encima de los demócratas y de los republicanos. Si se sale con la suya los demócratas y Biden ocupa la presidencia, porque todavía está en veremos, pero yo supongo que hay muchas posibilidades de que sí. Es que Dios así lo quiso. Y si hay persecución contra los cristianos en todo el mundo, es porque Dios lo quiso. Las iglesias prosperaron gracias a las persecuciones. Nos gusta llevarla de a pechito, nos gusta lo cómodo, pero si Dios ha decidido de que tenemos que sufrir, vamos a sufrir. Dios se ríe de los demócratas y de la OTAN y de la OMS y del G20, G6 y G12. Dios se ríe de ellos. Nabucodonosor creía ser el máximo en este mundo, pero Dios le dio a entender, no, tú no lo eres. Yo soy Dios. Nabucodonosor reconoció la cordura. Pero una persona puede estar luchando contra la soberanía de Dios por años hasta que termine siendo convertida. Pues Dios quiera que si tú estás luchando en contra de la soberanía, pues Dios termine venciéndote, porque si no lo hace, morirás con las botas puestas. Faraón creía ser muy listo, dice, yo soy el faraón aquí, soy el rey de Egipto porque yo soy muy listo. ¿Pero qué le dijo Dios? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Y luego qué pasó? ¡Pum! Lo mató. Faraón fue levantado muy alto, ¿para qué? Para caer muy bajo. Pocas personas en el infierno sufren más que Faraón. En el infierno hay grados de castigo. ¿Quiénes son los que son más castigados más duramente? Los que más conocieron la verdad y menos la obedecieron. Faraón es más castigado que Hitler. Hitler no conoció el evangelio verdadero. En el infierno habrá grados de castigo. En el cielo habrá grados de recompensa. Acuérdense. En el cielo habrá creyentes que darán órdenes. En el cielo habrá creyentes que estarán subordinados. ¿Entienden? En el cielo habrá muchas cosas que hacer y habrá cristianos que darán órdenes. Y habrá cristianos que obedezcan esas órdenes. En el cielo. No estoy inventando. Entonces, habrá grados de recompensa y grados de castigo. Grados de recompensa en el cielo, grados de castigo en el infierno.
Otra cosa que también muestra la soberanía de Dios es nuestra vocación. ¿Se acuerdan esto? Lo llegamos a ver en alguna ocasión. Si una persona tiene la inclinación hacia el arte, hacia la música, hacia algún oficio, y tiene inteligencia para desempeñar ese oficio, todo eso viene de arriba. No todos nacen para escribir un poema, para pintar un cuadro, para escribir un libro, no todos. Dios le da inteligencia a las personas, pero Dios está detrás del asunto, eso no es casual. Hay niños que a los 5 años tocan el violín mejor que otros de 20. Hubo un violinista, no me acuerdo cómo se llamaba, que a los 10 años tocaba mejor el violín mejor que nadie en el mundo. Un niño de 10 años. Hay niños de 10 años que tocan el piano. No, hombre, increíble. Dios da esos talentos, da esas capacidades. Inventores. Yo me pregunto, ¿qué cerebro tenían los inventores para estar inventando unas maquinotas increíbles? Esos inventos hicieron que la vida fuera más llevadera. Dios no quiere que nos vaya mal, Dios quiere bendecirnos. Pero los hombres luego usaban los inventos para lo malo. Los que inventaron el Kalashnikov y el cuernos de chivo y la bomba atómica. Hay hombres que son genios y hay otros que con trabajo se aprenden las tablas, otros ni las tablas. Pero Dios es soberano principalmente en la salvación. Dios salva al que quiere. Salvó a Jacob y no a Esaú. Jacob fue amado por Dios. ¿Jacob merecía ser amado? Vean, Jacob nació en el mismo vientre que Esaú. Tuvieron obviamente la misma madre, el mismo padre, el mismo entorno, la misma educación, se aprendieron los mismos textos, vamos a decirlo, y Dios amó a uno y no al otro. Ahora, ¿por qué fueron gemelos? Los gemelos no abundan. De 100 partos, ¿cuántos les gusta a ustedes para que nazcan gemelos de 100 partos? ¿Cuántos? ¿Será uno? ¿Serán dos? O sea, la mayoría de mujeres tienen un niño a la vez. ¿Por qué Dios quiso que fueran ahí dos? ¿Y por qué amó a uno y no al otro? ¿No pudo haberlos amado a los dos? Dicen algunos que Dios escogió a algunos para ser salvos porque previó que ellos creerían en Dios, que ellos obedecerían a Dios. Pero si eso fuera cierto, entonces Dios escoge a los que se escogen a sí mismos. Es que Dios sabía que fulano iba a creer y por eso lo escogió. No, si una persona cree en Cristo es porque Dios quiere que crea en Cristo. Yo les conté, yo nací en un ranchito donde no hay ninguna iglesia evangélica, ninguna. Un ranchito, todos fanáticos, todos católicos. Mi papá heredó 1 hectárea más o menos de campo de cultivo. Él pudo haber sido campesino si hubiera querido, pero se le ocurrió venirse a México y me trajo a mí. Pues Dios quiso que me hablaran del evangelio acá. Allá en mi rancho nunca lo hubieran hecho. Dios quiso que yo fuera salvo. No cabe duda. Yo no puedo entender eso, pero así son las cosas. Yo llegué a creer, y todos los que están aquí que son creyentes llegaron a creer un día. Pero ¿quién hizo que creyeran? Pues fue Dios. Dios decretó que los creyentes creyeran. El mismo que nos dio la vida es el que tomó la decisión de que llegáramos a ser creyentes. ¿De qué podemos presumir? ¿De qué podemos jactarnos? Dios decretó desde la eternidad que los creyentes fueran creyentes. Dios decretó que un amigo mío me regalara una Biblia. Dios decretó que yo empezara a leerla. Y empecé a leerla y cómo me espantó, cómo me impactó leer la Biblia. ¿Quién puso ese temor en mí cuando yo estaba leyendo? Pues es Dios. Hay personas que la leen y se ríen y la botan. Porque yo empecé a temer a Dios leyendo. Desde la primera vez que leí la Biblia se me pusieron los pelos de punta. ¿En serio? No estoy bromeando. Dios decretó que un amigo me invitara a escuchar una predicación. Pero fue una iglesia
metodista, puras mentiras se enseñan ahí. Pues estos otros mentirosos tampoco me gustó, pero pues ya buscando, encontré las cosas correctas. Dios decretó que un día me topara con el hermano Tomás. Yo conocí al hermano Tomás, si no estoy equivocado, en 1984. Cuando me entrevisté con él la primera vez, hablé con él 3 horas. Salí de su casa y yo sentía como que flotaba. Y dije, no, yo he estado perdiendo el tiempo tantos años. Dios me habló en esa noche por el hermano Tomás. Dios decretó que yo creyera. Al igual que Jacob, me amó antes de que yo naciera. Vean lo que dijo H. Strong, un gran teólogo gringo, teólogo bautista. En la eternidad no pudo haber habido causa alguna de la existencia fuera del universo, fuera de Dios mismo. Repito, en la eternidad no pudo haber habido causa alguna de la existencia futura del universo fuera de Dios mismo, ya que entonces solo Dios existía. En la eternidad, Dios previó que la creación del mundo y todas sus leyes harían segura la historia hasta en sus detalles más insignificantes. Pero Dios decretó la creación y la institución de esas leyes. Al crear y establecer dichas leyes, Dios decretaba, por tanto, todo lo que habría de acontecer. Es decir, Dios previó los eventos futuros del universo como absolutamente ciertos, porque Él así lo había decretado. Y esta determinación incluía la determinación de todos los resultados de dicha creación, es decir, Dios decretó dichos resultados. Todo lo decretó Dios. Yo trabajaba en una peluquería en la Vasco de Quiroga. Yo estaba contento ahí, pero tuve un problema y me corrieron. Y llegué a la San Felipe. Y ahí en la San Felipe conocí a mi esposa. Desde que la vi me gustó. Yo dije, yo soy de aquí. ¿Sí? ¿Y saben qué? Es la esposa que Dios me dio. Déjenme decirles, esa esposa que ustedes tienen es la que Dios les dio. Nunca lo duden. La vean como la vean. Es la que Dios les dio. Es la que ustedes deben amar. Es la orden divina. Debemos amar a nuestra pareja. Debemos amar a nuestros hijos. Es una orden. Aquí los sentimientos no entran, no cuentan. Debemos amar a nuestra pareja. Y si no lo hacemos, si ustedes no lo hacen, es que ustedes no son creyentes. Un creyente está agradecido con Dios por la esposa que tiene. Y ora por ella. Y espera en Dios que ella sea lo que tiene que ser. Debemos estar agradecidos. Con el simple hecho de tener una pareja es una bendición muy grande. Muchos murieron sin tenerla. Dios conoce el destino de cada persona desde la eternidad. Porque Él sabe todo lo que va a ocurrir. ¿Y por qué sabe todo lo que va a ocurrir? Porque Él decretó que ocurriera. Entonces, si una persona no es salva, eso cumple con los decretos eternos, con los propósitos eternos. Si una persona no es salva, es porque Dios no quiso salvarla. Pero eso no echa por tierra lo que yo les dije hace 8 días. Si tú no eres salvo es porque tú no quieres. Tú eres responsable de tu salvación. Si no estaba en el propósito de Dios que algunos no fueran salvos, Dios pudo no haberlos creado. Eso ha de decir Faraón, mejor ni me hubieras creado. ¿Para qué me hiciste Faraón si no me ibas a salvar? Jacob fue amado desde la eternidad. Esaú no. Esaú ha de estar diciendo ahora, mejor ni me hubieras hecho. ¿Para qué me creaste si no me ibas a salvar? Pero ¿qué le va a decir Dios? Si no le dio explicaciones ahora, tampoco se las va a dar entonces. Esaú conoció la bondad de Dios. Tuvo buenos padres. Tuvo padres que oraban por él. ¿Y de qué le sirvió? Amó más el potaje rojo. Amó más este mundo. Todos nuestros hijos que aman más las cosas de este mundo y no quieren saber de Dios, se meten en graves problemas. Cada detalle de todos nosotros, de todos los seres humanos, está en la vida de Dios. Los astros, los planetas, los asteroides,
Las estrellas están en las manos de Dios. No estamos en las manos del zodiaco ni del horóscopo. Estamos en las manos de Dios. No estamos en las manos de los demócratas. No estamos en las manos de Morena. Dios puede hacer que un hombre sea un vaso de ira o un vaso de misericordia. ¿Por qué escogió Dios a los israelitas? ¿Eran mejores que los demás? No. Dios escogió a pescadores pobres, escogió a pastores pobres, a prostitutas, a ladrones, y pasó por alto a los escribas y a los fariseos, que eran estudiosos, que eran eruditos y que eran adinerados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en vista de todo lo dicho? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es humillarnos delante de Dios. No podemos exigirle justicia a Dios, porque si le pidiéramos justicia, pobres de nosotros. No merecíamos ni siquiera ser jornaleros, mucho menos hijos. Pero las religiones falsas, ¿qué les dicen? Les inflan el ego y les hacen creer que valen mucho, que son muy importantes. Pero nuestra esperanza, hermanos, está en la gracia de Dios, en la misericordia. La bondad de Dios debe hacernos saltar de alegría. Dios es bueno con nosotros, haga lo que haga, permita lo que permita. ¿Se acuerdan que había 2 soldados a los pies de la cruz que echaron suertes por la túnica de Cristo? Ya existían los dados en aquel tiempo. Echaron suertes y a uno le tocó la túnica de Cristo. ¿Qué hizo para sacarse esa túnica? Nada, pues la jugó a los dados. Nosotros nos hemos sacado la salvación por suerte, dice Efesios 1:11 en la versión antigua. Nos tocó por suerte. Los que se sacan la lotería normalmente son gente malvada. Las personas que compran billetes de lotería son gente malvada. Gente que no está contenta con lo que tiene y quiere más. ¿Qué tiene un cristiano que andar comprando billetes de lotería? O entrarle a los sorteos. ¿Saben quiénes son los que se sacan los premios gordos en las loterías? Son gente malvada. Son gente que no se conforma con comprar un cachito, no, se compra la mitad del entero o el entero todo. Yo quiero un premiesote. Y son gente que se saca el premio mayor. Nosotros nos sacamos el premio mayor sin comprar billete, hermanos. Nos hemos sacado la lotería siendo creyentes. Un día miraremos a Cristo. ¿Qué más quieren? Aquel soldado que le tocó la túnica de Cristo, ¿la merecía? No se la merecía. Aquel soldado que le tocó la túnica, a lo mejor él mismo le clavó un clavo a Cristo en los pies y le tocó la túnica. Suceda lo que suceda, hermanos, en este año que viene, en el siguiente. Si somos de Cristo, si nos ha tocado en suerte la salvación, si el amor de Cristo es nuestro, no importa lo que suceda. ¿Entienden ustedes lo que significa que Cristo ame a los suyos? Y que nunca nos dejará de amar, que nos amó desde la eternidad y que nunca dejará de amarnos. Dios nos trajo aquí, hermanos, porque quería que desempeñáramos un papel. Nos toca glorificar a Dios con el papel que Dios nos asignó. Y si tenemos problemas económicos, si no tienen ustedes pareja, si no tienen trabajo ahorita, si quisieran tener esto y no lo tienen, ese es el papel que Dios les asignó. Debemos estar agradecidos con nuestra situación y Dios la puede cambiar mañana, pasado mañana, si quiere. Y si no, pues Él sabe lo que hace. Los ángeles nos están observando. No dejen de evangelizar, no dejen de invitar a la gente a venir al culto. Dios hará una investigación pública de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Habrá grados de recompensa. Los que más sirven a Dios son los que más recompensa tendrán. No dejen de evangelizar, hermanos. Regalen un folleto, ahí hay folletos. Llévense muchos folletos y repártanlos a los vecinos. Todo lo que hacemos es importante y lo que dejamos de hacer también.
Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica todas aquellas cosas que tú quieres que hagamos. Líbranos de un corazón negligente, irresponsable, incrédulo, rebelde. Aumenta nuestro amor por Cristo, nuestra gratitud, nuestro temor de ti, porque eres un Dios muy grande. Derrama un espíritu de oración y de temor sobre todos los que estamos aquí, para que busquemos tu gloria y no la nuestra. Y salva a los que no son salvos. En el nombre de Jesús, amén.